Leonardo da Vinci, Mona Lisa, hacia 1500-1504. Museo del Louvre, París. Temple sobre madera, 82 por 53 centímetros. Leonardo nació en 1452 en Vinci, poblado cercano a Florencia, hijo ilegítimo de un notario y de una campesina, y pasó su infancia en el hogar de su abuelo. De joven fue contratado por la corte de los Medici y trabajó en los famosos jardines de la Piazza San Marco, rodeado por la magnífica colección de obras de arte que el príncipe había reunido. Los más grandes artistas de la época convergían allí, incluidos Verrocchio, Paolaiolo, Botticelli, Filippino, Lippi y Ghirlandaio, todos empleados y protegidos por Lorenzo el Magnífico. Leonardo se afilió al gremio de pintores en 1472 y entró en el taller de Verrocchio. Este era pintor, escultor, joyero y arquitecto, y Leonardo colaboró con él en varias obras, incluido el Bautismo de Cristo, para el que Leonardo pintó aparte el paisaje. Leonardo se marchó de Florencia a los 30 años y dejó tras de sí dos cuadros no terminados, la Adoración de los Magos y San Jerónimo. Lorenzo de Medici envió a Leonardo a Milán en 1482. Allí fue contratado para la construcción de puentes, catapultas, minas, vehículos armados y otros ingenios bélicos. También estuvo muy ocupado trazando los planos de nuevos palacios y realizando retratos de la nobleza. Leonardo abandonó Milán en 1499, después de haber terminado una serie de retratos y la última cena en la iglesia de Santa María delle Grazie. Hasta 1506 tuvo su cuartel general en Florencia, pero viajó extensamente, incluida una visita a Mantua, donde pintó el retrato de Isabela de Este. En 1502 fue contratado por César Borgia para inspeccionar y mejorar las fortificaciones de la Romaña. Durante este periodo, Leonardo empezó su Santa Ana y pintó Mona Lisa. En 1506, Leonardo abandonó Florencia y regresó a Milán, donde fue bien acogido por el gobernador francés, Charles de Amboise. En 1513 fue a Roma a los 61 años de edad y entró al servicio de Giuliano de Medici, hermano del Papa León X. Leonardo se dedicó a la arquitectura y a proyectos de ingeniería y también a escribir, lo que más tarde utilizó en su famoso Tratado de la Pintura. En 1517 fue a Francia, donde gozó de la compañía del rey Francisco I en el Château de Saint-Cloud. Muy honrado por cuantos le rodeaban, murió allí en 1519. Leonardo da Vinci destaca entre los maestros del Renacimiento. Como pintor y escultor enriqueció el mundo con una nueva concepción de la belleza. Sobresalía en filosofía, anatomía, arquitectura, ciencias e ingeniería. Concebía teorías y realizaba experimentos, los más originales de su época. En la obra de Leonardo hay un inspirado manejo de la línea, una calidad viviente en la luz que juega en los rostros y en la atmósfera cargada de misterio que nadie había sido capaz de sugerir antes que él. Los demás artistas de su época describieron el mundo como reprimido, fijo y circunscrito. Leonardo se dedicó a romper el caparazón y a evocar el movimiento, y sus sombras dan a las formas una infinidad de matices. Las libretas de notas de Leonardo contienen grandes cantidades de informes y de consejos basados en sus investigaciones, experimentos y observaciones durante un periodo de muchos años. Mona Lisa es uno de los cuadros más famosos del mundo. La modelo para este retrato fue probablemente la esposa de Florentino Francesco del Giocondo. Leonardo trabajó esporádicamente en el cuadro, según tenía por costumbre, durante un periodo de 4 años. Creía en la idealización y escribió que utilizaba las facciones más correctas de diversas personas para hacer un retrato compuesto, lo que probablemente es el caso aquí, en que utilizó modelos para las manos y el torso. Este cuadro ha originado más comentarios que cualquier otro en la historia del arte occidental. Cual una esfinge, Mona Lisa mira hacia las profundidades infinitas de un paisaje que se diluye en un resplandor verde azulado, mientras lo baña una luz ultraterrena. Leonardo, utilizando sus conocimientos y su talento, incorporó en Mona Lisa su sutileza de modelado, su complejo refinamiento y precisión, su penetración psicológica y su condicionamiento infalible de la estructura humana. Carpaccio, El sueño de Santa Úrsula, hacia 1495. Galería de la Accademia, Venecia. Temple sobre tela, 274 por 267 centímetros. Vittore Carpaccio nació hacia 1455 en Venecia o en Capodistria.
Nada se sabe de sus primeros años, pero se supone que fue discípulo de Bastiani. Su primera obra, fechada, que incluye del cuadro aquí reproducido, es una serie de 9 plafones que cuentan la historia de la vida y martirio de Santa Úrsula. Carpaccio trabajó en el Palacio de los Dovos en 1502 y otra vez en 1507 como ayudante de Giovanni Bellini en la terminación de una obra iniciada por Vivarini. Las pinturas narrativas de Carpaccio tuvieron mucha demanda en las scuole o sociedades de beneficio mutuo de Venecia y pintó 9 plafones ilustrando las vidas de San Jerónimo, San Jorge y San Trifonio, 6 ilustrando la vida de la Virgen y 4 sobre la vida de San Esteban. Pintó también varias obras individuales y al final de su vida 3 retablos. Carpaccio murió hacia 1529. El rasgo más característico de Carpaccio es su utilización del color y una brillantez de esmalte. Su atención a los pequeños detalles realistas es típica de la escuela veneciana a la que perteneció. Su obra está llena de figuras, pequeñas en proporción al tamaño de los muebles y a la arquitectura y a menudo deformes al estilo de los primitivos flamencos. El sueño de Santa Úrsula es una de sus mejores obras. En este cuadro narrativo, el escenario representa un dormitorio de un palacio veneciano. La extraña cualidad mística es conseguida por la pálida luz matutina que inunda la habitación. La princesa, que más tarde se convertirá en Santa Úrsula, es tan delgada que no parece haber un cuerpo terrenal bajo la ropa de cama. Mientras duerme, un ángel en traje veneciano le anuncia su futuro martirio. La enorme cama, la altura del techo y el complejo mobiliario empequeñecen tanto a la princesa durmiente como al ángel y crean una atmósfera de cuento de hadas. Para completar la ilusión, las plantas de la ventana, mirto y claveles, dicen en el lenguaje de las flores, te amo, porque la historia de Santa Úrsula incluye también a un príncipe. 4 siglos después de la muerte de Carpaccio, los pintores surrealistas se inspiraron en cuadros como este para la utilización de proporciones extrañas y de colores brillantes. Rafael, San Jorge dando muerte al dragón, hacia 1502, Museo del Louvre, París. Óleo sobre madera, 32 por 27 centímetros. Rafael nació con el nombre de Raffaello Sanzio, en Urbino, provincia de Umbría, en 1483. Su padre, Giovanni Santi, pintor que trabajó con el estilo de Piero de la Francesca, murió en 1494. En 1500, Rafael trabajaba en el estudio del Perugino, probablemente con los frescos de Perugia. En Florencia, bajo la influencia de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci, Rafael perdió muy pronto todas sus tendencias provincianas. En 1508 fue a Roma, donde sus modales agradables y su estilo de pintura le consiguieron mucha fama y éxito, permaneciendo allí durante el resto de su corta vida. Pintó muchos cuadros para los aposentos del Papa Julio II, incluida la Escuela de Atenas. Al mismo tiempo, Rafael, como arquitecto, dirigió la construcción de la Catedral de San Pedro y dibujó cartones para tapices destinados a la Capilla Sixtina. Fue nombrado superintendente de las excavaciones iniciadas para sacar a la luz la antigua Roma. Alma de un grupo de intelectuales y artistas en el Vaticano, Rafael llevó una vida de príncipe. Sus aventuras amorosas se han hecho legendarias, pero sin embargo nunca llegó a casarse. Los innumerables encargos que recibía Rafael probablemente le hicieron agotarse, precipitando su muerte prematura en 1520. Rafael, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, fue uno de los 3 grandes artistas del Alto Renacimiento. Su genio peculiar le permitió absorber las dotes artísticas de quienes le rodeaban e integrar sus propios conocimientos sobre pintura y arquitectura en sus monumentales decoraciones murales. Retrató su Madonna Niño en un cuadro circular, dando una clara sensación de íntimo nexo que existía entre madre e hijo. Rafael combinó una rica intuición con unas ideas clásicas sobre arte, así como una visión interna para realizar varias de las obras más idealistas que se hayan pintado. Absorbió de Fra Bartolomeo su gracia de diseño y de colorido y consideró que este arte debía de verse enriquecido por la perspectiva, por la utilización de paisajes como fondo y por el hábil empleo de luces y sombras. Por entonces sabía ya cómo conseguir una sensación de profundidad sin alterar el equilibrio del dibujo. San Jorge dando muerte al dragón pertenece al segundo período de Rafael o período florentino.
pintado para Guidobaldo, duque de Urbino, acabó yendo a parar a la colección del cardenal Mazarino, a cuyos herederos lo compró el rey Luis XIV. Una segunda versión, también pintada para Urbino, fue enviada a Inglaterra y regalada al rey Enrique VIII. Hay que notar el hecho de que muchos artistas, incluido Velázquez, han representado en sus cuadros caballos encabritados. Se trataba de modelos clásicos en los estudios de los artistas, caballos disecados y montados sobre sus patas posteriores por un taxidermista para ser utilizados luego en muchos cuadros. Miguel Ángel, la Sibila de Delfos, 1508-1512, Capilla Sixtina, Vaticano, Roma. Fresco, 59 por 44 centímetros. Miguel Ángel Buonarroti nació en Caprese, en las proximidades de Florencia, en el año 1475. Su padre, Simone Ludovico Buonarroti, era funcionario municipal. Poco después del nacimiento de Miguel Ángel, su familia se trasladó a Florencia y desde el año 1488 el muchacho entró como aprendiz de Domenico Ghirlandaio por un periodo de 3 años. Lorenzo de Medici se llevó a su casa al joven Miguel Ángel y desde 1488 a 1492 le educó junto con sus propios hijos. Los Medici tenían una famosa escuela jardín en la Piazza di San Marco y Miguel Ángel, bajo la supervisión de Bertoldo, pudo establecer contacto con los tesoros artísticos que los Medici habían recogido. Fue allí donde Miguel Ángel recibió instrucción del círculo de eruditos y de autores versados en la filosofía neoplatónica. Girolamo Benivieni, por ejemplo, enseñó al joven artista a escribir sonetos y Miguel Ángel llegó a ser más adelante un poeta magistral. En 1494 el rey de Francia invadió Italia, provocando la expulsión de los Medici y el auge del ascético, fanático y religioso Savonarola. Miguel Ángel huyó de Florencia y fue a Venecia y después a Bolonia. En el año 1495 regresó a Florencia, pero al año siguiente se trasladó a Roma, donde completó la primera de sus famosas esculturas de la Pietà. Cuando volvió a Florencia en 1501, considerado ya como un escultor importante, recibió el encargo de hacer una estatua de David. El éxito de esta obra, que completó en 4 años, dio origen a muchos encargos, tanto en pintura como en escultura, incluido el gigantesco monumento al Papa Julio II, que ocupó a Miguel Ángel durante un periodo de 40 años. Este proyecto incluye la famosa escultura de Moisés. Durante este tiempo trabajó también en muchos otros proyectos, el más famoso de los cuales fue el techo y el juicio final en la pared del altar de la Capilla Sixtina. También actuó como arquitecto jefe en el diseño y construcción de la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Miguel Ángel siguió escribiendo poemas, esculpiendo y dibujando hasta su muerte ocurrida en 1564. Miguel Ángel vivió una vida larga y laboriosa y creó algunas de las pinturas y esculturas más poderosas y conmovedoras del mundo. Constituyó una fuerte influencia en su propia época y también influyó en el arte barroco y manierista que más tarde se difundió por toda Europa. Miguel Ángel, junto con Leonardo da Vinci y Rafael, fue uno de los 3 grandes artistas geniales de su época. Durante su larga vida no solo fue testigo del cambio en la actitud del público hacia el artista, que ayudó en gran manera a conseguir, sino que también vio la influencia de su propia obra en generaciones posteriores. Para Miguel Ángel, la forma más hermosa y expresiva del universo fue la figura humana, en su infinita variedad de posiciones, movimientos y musculatura. Una de las obras de arte supremas de todos los tiempos es la pintura del techo de la Capilla Sixtina, realizada por él. Los muros de esta capilla habían sido decorados por los pintores más famosos de la generación anterior, Botticelli y Ghirlandaio, y el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel que pintara el techo. Se afirma que Miguel Ángel rehusó, alegando que era escultor antes que pintor, pero el Papa insistió y Miguel Ángel cedió por fin. Después de un plan original para ejecutar un proyecto con ayuda de asistentes basado en los 12 apóstoles, Miguel Ángel decidió posteriormente realizar un tema bíblico mucho más amplio, incluidas las historias de Moisés y de Jesús, con la narración enmarcada por pinturas de los profetas del Antiguo Testamento y las clásicas sibilas, incluida la de Delfos, que habían profetizado a los paganos la llegada de Cristo. Miguel Ángel trabajó en ese techo entre 1508 y 1512, tumbado de espaldas sobre un andamiaje construido para tal fin.